Bueno, entonces la encuesta existe de dos tipos, la encuesta abierta y la encuesta cerrada. ¿Qué será la diferencia? ¿Alguno me la quiere compartir si la conoce? ¿No? ¿Ninguno sabe qué quiere decir abierto y qué quiere decir cerrado? Espera, ¿me puede repetir? No le escuché bien. Profesora, un ejemplo, una encuesta abierta Yo puede ser el creo voto que o puede ser el voto. ¿Un ejemplo de qué, mi amor? Una encuesta abierta puede ser el voto. Encuesta abierta, el voto. No, el voto vendría siendo una encuesta cerrada. Juan José, la pregunta era, o sea, yo les estaba diciendo que las encuestas las había de dos tipos. La primera es abierta y la segunda cerrada. Y cuando decimos abierto o cerrado, pues es en cuanto a su forma, ¿no? Entonces, César, que está levantando la manito, tienes... Las cerradas son como que tiene unas respuestas, un límite. Ok, cuando dices una respuesta es un límite, ¿a qué te refieres? Dame un ejemplo para saber si estás No, bien las ubicado. evaluaciones, en las evaluaciones hay respuestas múltiples o de A, B, C. Ok, listo. Sí, estás en lo cierto. Ese es el tipo de pregunta cerrada, ¿sí? Entonces, es cuando, la pregunta es cerrada, es cuando yo hago una pregunta y doy unas opciones de respuesta, sin decir que es una evaluación, ¿no? Pero pues obviamente César nos dio el ejemplo, es su ejemplo más palpable, y sí, es eso. Entonces, esa es una pregunta cerrada. Entonces, ¿qué será una pregunta abierta? En donde toda la gente puede hacer eso. con libre opinión, creo yo. Valentina estaba hablando. Valentina. Que la encuesta abierta puede ser que sean varias opciones, digamos, no sea solo un límite, sino sean varios, así como en las evaluaciones existen pues las preguntas abiertas y las preguntas abiertas. ¿Cómo es una pregunta abierta en una evaluación? una pregunta abierta es, digamos, que te ponen, digamos, a escribir para que des tu opinión, pero en cambio, pues la pregunta cerrada ya te da un límite de opciones, ¿sabes? Listo. Perfecto. Valentina en su ejemplo nos acaba de iluminar, sí, precisamente, la pregunta abierta es cuando se formula la pregunta y me dejan unos renglones para que yo escriba, ¿cierto? Para que yo escriba qué es eso. Perdón. Tenía que atender aquí algo urgente. Bueno, entonces, des en cuenta que el ejemplo que nos da Valentina, el ejemplo que nos dio César, nos orienta un poco a qué es esa diferencia entre una pregunta cerrada y una pregunta abierta. Entonces, llamémoslo de alguna manera, la pregunta cerrada nos limita a dar cierta respuesta. ¿Y es eso o es eso? Y una pregunta abierta me da el campo para que yo me exprese libremente sobre algo. Entonces, juntos tipos de preguntas se utilizan en las encuestas, pero ¿qué sucede? Que la pregunta cerrada se utiliza para las encuestas cuantitativas, ¿sí? Cuantitativas. Y la pregunta abierta se utiliza para la pregunta cualitativa. ¿Por qué abierta para cualitativa? Porque nosotros hemos hablado todo el tiempo de que el enfoque cualitativo se preocupa por escuchar a la persona, por saber cómo se siente, qué piensa, cómo percibe ciertos problemas que se están tratando en nuestra investigación. Y si yo le voy a hacer una encuesta a una persona para saber cómo se siente, percibe y piensa frente a algo, con una pregunta cerrada no le voy a dar esa posibilidad, porque yo lo estoy sesgando a que me responda sí, no, o no sé, de pronto esas escalas de valores que nosotros a veces vemos, que no sé si conocen ese tipo de encuesta, porque nosotros, si mal no lo recuerdo, lo vimos el año pasado, que usaba algunas escalas de medición como que de acuerdo, totalmente de acuerdo, en desacuerdo, ¿sí? Pero más allá de eso, no le permite saber
a usted como investigador por qué la persona está en desacuerdo. Entonces recuerden que la investigación cualitativa siempre le va a interesar el saber el por qué la persona piensa así, el por qué la persona se siente así, el por qué la persona está percibiendo las cosas de esa manera y no de otra manera, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos súper claro que aunque en la encuesta yo también voy a utilizar la pregunta, el cuestionario como método para poder construir mi encuesta, la característica principal de la encuesta cualitativa es que debe utilizar preguntas abiertas, siempre preguntas abiertas, porque si no, no hay manera de saber a fondo qué es lo que piensa o siente esa persona. Y recuerden que si somos investigadores cualitativos, siempre debemos velar por saber ese por qué. ¿Listo? No solamente saber la respuesta, sino saber el por qué está sucediendo eso. Entonces, llamémoslo de alguna manera, como definición, podemos decir que la encuesta es un método para recolectar esos datos de nuestra investigación que son importantes y que le van a dar una respuesta a esa pregunta de investigación que nosotros planteamos en nuestro problema de investigación. Y de este modo, esas respuestas nos ayudan a que nosotros tengamos algunas descripciones o algunos significados de las situaciones que están sucediendo y que están siendo objeto de estudio. Es un acercamiento mucho más profundo hacia entender el entendimiento de por qué es que están sucediendo las cosas. Yo me puedo estar pensando, bueno, pero ¿por qué a los niños les gusta la pizza hawaiana? Sabiendo tantos otros tipos de pizza, ¿por qué la hawaiana? ¿Cierto? Entonces, muy seguramente, si yo a ustedes les hago una pregunta de que, ¿qué tipo de pizza te gusta? Y entre esas está la opción hawaiana y ganó la hawaiana. Ya listo, yo sé que sí les gusta la hawaiana, pero si yo no lo pregunto abiertamente, nunca me podré acercar a saber por qué la hawaiana y no la ranchera, ¿cierto? ¿Por qué la hawaiana y no la de pepperoni, que dicen que es deliciosa, ¿cierto? Entonces, lo que es la encuesta nos permite hacer un acercamiento más profundo para poder entender qué es lo que está sucediendo y con ello poder conseguir el objetivo de nuestro estudio, de lo que nosotros estamos investigando. Entonces, llamémoslo de alguna manera, una encuesta debe cumplir con 3 propósitos principales. Bueno, entonces, continuando, les comentaba que para que una encuesta nos aporte todo ese valor súper importante que tiene dentro de nuestra investigación, debe cumplir con 3 propósitos muy importantes. El primero es servir de instrumento para explorar nuestro problema de investigación. Asimismo, nos va a servir que una vez estemos como sumergidos en esa exploración, nos va a servir también para identificar esas variables. Recordemos que las variables son esos aspectos, esos atributos que pueden hacer cambiar nuestra investigación en un momento dado. O sobre todo, está relacionado directamente con las hipótesis, ¿cierto? Cuando esas variables, esos aspectos, simplemente se les da un estímulo, entonces resulta que eso puede hacer cambiar los resultados de nuestra investigación. Entonces, para eso también sirve lo que es la encuesta, sirve para que nosotros identifiquemos cuáles son esas variables y la relación de esas variables con el problema y con la hipótesis y con los estímulos que nosotros vamos a trabajar en los experimentos o en lo que vayamos a aplicar en nuestra investigación. También sirve para sugerir las hipótesis. A partir de ese primer contacto, a través de una encuesta, cuando nosotros leemos esos resultados nos acercan a una realidad que nosotros como investigadores
suponemos que es lo que está sucediendo, ¿cierto? Recordemos que esas hipótesis son súper... Bueno, mis chicos, entonces les estaba contando que los propósitos, dentro de ese propósito, ese primer propósito era servir, ¿no? Servir como instrumento, como aspecto para poder identificar esas variables, para poder identificar esa relación entre las variables, para poder identificar de pronto cuál va a ser esa hipótesis, pero también para darme cuenta que de pronto en mi investigación yo debo hacer esta o esta o esta otra cosa. Entonces va a dirigirme hacia otras fases de la investigación. Bueno, otro propósito es que la encuesta, se convierte en el principal instrumento de una investigación. De tal modo que cuando nosotros diseñemos esas preguntas, debemos, llamémoslo de alguna manera, pensarlas muy bien o construirlas muy bien, de tal manera que esas preguntas realmente respondan a ese problema de investigación, a esos objetivos de investigación. Porque llamémoslo de alguna manera, aunque y aparentemente a nosotros nos hacen una encuesta, nosotros decimos, pero es llenar una hojita y eso es sencillo, pero es que detrás de esa hojita hay muchísimo trabajo, ¿cierto? Y si nosotros, llamémoslo de alguna manera, no aprovechamos la construcción de ese instrumento y la aplicación de ese instrumento, y después de que lo aplicamos y nos sentamos a analizar y a mirar qué información nos dieron, nos damos cuenta, que yo no debía haber preguntado esto, sino esto otro, y que, imagínense, ¿cuándo volvemos a tener a toda la población que ya se le aplicó una encuesta? Entonces es como quien dice perder un trabajo que se hizo y no solamente en la construcción de la encuesta, sino en lo que es la recolección y el análisis, para que después cuando yo voy a hacer ese análisis, me doy cuenta que quizás hizo falta aquello, hizo falta lo otro y que me toca hacer otra encuesta. Entonces por eso es muy importante que cuando nosotros diseñemos esa encuesta, pensemos muy bien las preguntas que realmente me orienten hacia cumplir el objetivo que nosotros nos estamos trazando. ¿Para qué? Precisamente para que me permita medir esas variables y esas se puedan, pues obviamente avanzar en recolección de datos y saber qué es lo que está sucediendo con esas variables, los estímulos de esas variables. Y como tercer propósito, sirve como complemento a otros métodos de recolección. Recuerden que la encuesta, aunque es una de las más importantes, no es la única. Existe la observación en el método cualitativo, ¿no? Existe la observación, existe la entrevista, existen los grupos de enfoque, existe la revisión de la literatura. Entonces, llamémoslo de alguna manera, la encuesta nos permite complementar esos otros métodos de recolección de datos y nos permite realizar un seguimiento a los resultados, validando otros métodos y nos sirve también para profundizar en conocer ese porqué de las personas cuando le hacemos una pregunta, no simplemente un sí, un no o una respuesta como pizza hawaiana, sino conocer por qué pizza hawaiana, ¿cierto? Entonces, llamémoslo de alguna manera, esos son los 3 propósitos con los que debe cumplir una encuesta. ¿Qué características debe tener una encuesta? Entonces, la encuesta aparece especialmente pertinente en las siguientes situaciones. Entonces, primero, cuando se requiere hacer un sondeo general de un resultado en una población definida. Llamémoslo de alguna manera, ustedes se dieron cuenta que la entrevista es una manera de acercarme de manera personal, uno a uno, con un experto, con una persona, con alguien que va a aportar a mi investigación. Pero a usted la encuesta le permite acercarse a toda su población en un solo momento, ¿cierto? A las mismas preguntas al número total de su población. Entonces,
cuando yo quiero conocer la opinión de todos, en general, o sea, lo ideal es aplicar lo que es la encuesta por tiempo y también porque es una manera para después poder generalizar esos resultados. Y así es más fácil obtener una mayor muestra para otras metodologías que se utilicen. ¿Por qué? Porque es que la encuesta, como quien dice, nos va permitiendo hacer selección, ¿cierto? Por decir algo. Si yo voy a hacer un estudio, yo sigo con la pizza, algo que tenga que ver con la pizza hawaiana, pues lo más lógico que tengo que yo saber es, primero, a qué niño les gusta la pizza hawaiana, porque yo no le puedo hacer la pregunta de las pizzas hawaianas al que no le gusta o al que no la ha probado. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Una encuesta a toda la población para saber cuáles niños les gusta la pizza hawaiana. Entonces, digamos que la población sean los niños del grado 7-2, ¿cierto? Entonces, son 24 niños mi población. Y yo se las aplico a todos, pero me doy cuenta que la pizza hawaiana le gusta a 10 personas. Entonces, mi muestra con los que yo voy a trabajar son esas 10 personas, ¿cierto? Porque son los que les gusta, son los que la han probado, son los que, bueno, que tienen experiencia con la pizza hawaiana. Los demás estudiantes quizás no me van a poder colaborar porque no tienen cierta afinidad o de pronto no han probado la pizza, ¿cierto? Entonces, des en cuenta que esta encuesta me permitió a mí hacer, reducir una población hacia una muestra, poder determinar una muestra con la que yo voy a trabajar más adelante en mi investigación. Otra de las características es que cuando no se pueden utilizar la técnica de observación directa por factores económicos o contextuales, entonces lo ideal es la encuesta. ¿Qué quiere decir que por factores económicos o contextuales? ¿Qué podría ser un factor económico? Que yo tenga que aplicar un instrumento en una investigación de los indígenas NASA. ¿Sí? Yo sé que los indígenas NASA están en el Cauca. ¿Sí? Entonces, muy difícilmente yo estando en Bucaramanga puedo ir a hacer observación directa. Sin embargo, el amigo del amigo del amigo de mi papá tiene un amigo que es indígena NASA. Entonces me contactaron con él y él me va a hacer el favor, entonces yo le mando la encuesta por internet y él la aplica ya a la población y me la regresa, ¿cierto? Entonces des en cuenta que esta técnica me permite hacer esas cosas, que aunque lo ideal es que sea yo quien la aplique o que yo la ponga en un website, si es que no lo puedo aplicar directamente, permite también que sea otras personas que las apliquen, ¿cierto? Y que no necesariamente yo tengo que estar ahí con ellos por el factor que sea. En ese ejemplo es un factor económico, porque yo no puedo desplazarme cada ratico allá a poder hacer observación y aplicación de otros instrumentos. Y digámoslo de alguna manera, el contextual, el aspecto contextual, podría ser, bueno, con la misma investigación. Resulta que los indígenas NASA no dejan entrar a cualquier persona a su comunidad. Para entrar a esa comunidad hay que hablar con el mayor y hay que tener unos permisos y decir exactamente qué es lo que voy a hacer. Y si a ellos les parece bien, me dejan entrar. Y si no, no me dejan entrar porque es un atentado a su cultura, es un atentado a sus grupos, bueno, a su deidad inclusive, bueno, infinidad de cosas que pueden ser contextuales. Entonces, llamémoslo de alguna manera, vuelvo a recurrir al amigo del amigo del amigo de mi papá, que era indígena y que entonces él me va a hacer el favor. Entonces, des en cuenta que a él, estando dentro de la comunidad, le queda mucho más fácil aplicarla a que a que de pronto exponerme a que me nieguen el permiso, o definitivamente si yo quería ir a hacerla y hice toda la solicitud y me negaron el permiso, ¿sí? Entonces, de alguna manera, son cosas contextuales. O de pronto, cuando es importante aplicarla, pero ese contexto significa que yo me exponga, o sea, que un peligro para mí. Entonces, ¿qué se me ocurre de eso? Por decir algo, hablar de una investigación que tenga que ver con, por ejemplo, con los presos, ¿cierto? Entonces,
no sé, yo me siento insegura de ir a aplicarla directamente dentro de un centro penitenciario. Entonces, pues, si yo tengo algún guardia o si tengo algún, inclusive el mismo allá, quien manda, que no sé cómo se le llama, dentro de la penitenciaría, él me puede hacer el favor, listo, y se tiene el permiso, listo, es él quien lo hace y no me expongo yo. O, por ejemplo, en el caso hipotético de cuando son habitantes de la calle o cuando, y que yo me sienta temerosa de hacer eso, ¿cierto? No solamente por mis convicciones, sino de pronto por mi edad. Por ejemplo, ustedes. Sería ilógico que yo, por ejemplo, los mande a hacer una encuesta en este momento, en esta edad, por decir algo, a los pobladores de la calle, ¿cierto? O sea, yo sé que si yo les pongo una encuesta como esas, más de uno dice, no, profe, o sea, ¿cómo así? O sea, nosotros vamos a ir, ¿no crees que vamos a correr un peligro? Y bueno, y tienen toda la razón, porque significa un peligro para uno como investigador, que uno pues, aunque está haciendo una investigación sobre ese tema y sabe que en algún momento de pronto puede tener contacto con personas de X o Y tema que yo estoy manejando, sí significa, llamémoslo de alguna manera, exponerme. Y pues la idea de la investigación es acercarnos al conocimiento y a contribuir a la ciencia y todo el cuento, pero nunca exponerme, ¿cierto? Porque imagínense qué será esa investigación sin investigador. Obviamente murió, ahí quedó, no se terminó. Entonces, cuidar nuestra integridad también es parte de ser investigadores. Entonces, más o menos eso sería como la parte contextual. Y otra situación es que es especialmente indicada para recoger opiniones, creencias y actitudes, que eso pues ya lo habíamos hablado un poquito en otra diapositiva. Entonces, en términos generales, este sistema de la encuesta está especialmente indicada para estudios con objetivos descriptivos y donde se requiere muestras grandes para un estudio de algún aspecto de la población que nosotros estamos teniendo en cuenta para nuestra investigación. Entonces, ¿qué desventajas tienen? Pues primero que existen, llamémoslo de alguna manera, al hacer el análisis, existen esas dificultades para establecer las relaciones causales entre las variables que nosotros estamos estudiando. Y como segundo, no toma en cuenta los factores contextuales que pueden interferir en las respuestas del sujeto. Entonces, llamémoslo de alguna manera, si yo por decir algo, vuelvo al ejemplo de la pizza, hoy les digo, bueno, la pizza hawaiana. Entonces, resulta que alguno de ustedes al día de hoy no había probado la pizza hawaiana. Sin embargo, me dijo que no le gustaba, porque pues, no la ha probado, ¿cierto? Pero se fue con la curiosidad. Y después de hoy dice, le dice al papá o a la mamá, yo quiero probar la pizza hawaiana. Y después de que la probó, le gustó. Entonces, se cuenta que había una circunstancia antes que no le permitía ser a usted objetivo, no le permitió expresar realmente si le gustaba o no le gustaba, porque era que no la había probado, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere esta parte, con que no toma en cuenta esos factores contextuales que pueden interferir en las respuestas de la persona. ¿Qué recomendaciones se tienen para cuando se realiza una encuesta? Entonces, ustedes, una encuesta sabe que una encuesta se hace en papel o se hace vía web, las más modernas, ¿cierto? Así como estilo las evaluaciones que nos hacen por formularios de Google, así también podemos hacer las encuestas. Entonces, primero es escoger cuál va a ser mi formato, papel o digital. Entonces, al inicio de ese formato, siempre se debe ubicar una descripción de a quién va dirigido. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que arriba debe decir, esta encuesta se encuentra dirigida a los estudiantes del grado 7.1 con el fin de conocer su sabor de pizza favorito, ¿cierto? Ya. Y hace parte de la investigación, y uno pone el título de la investigación,
que se está llevando a cabo en este momento. Entonces, después de eso, ustedes van a realizar lo que es el diseño de ese cuestionario. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Que entre más preguntas se pongan es mejor, porque cuando ustedes van a pedirle el favor a alguno de sus compañeros o a otras personas cuando tengan que hacer encuestas, que por favor aplique una encuesta, es un momento único. Nosotros debemos pensar que puede ser la única encuesta o que puede ser que más adelante esa persona no nos pueda colaborar con otra encuesta. Entonces es un momento único. Entonces debo pensar muy bien qué es lo que yo le voy a preguntar. ¿Cuántas preguntas debo hacer? Las que sean necesarias. Pero eso sí ténganlo por seguro que una sola pregunta no se debe hacer porque no valdría la pena hacer una encuesta por una pregunta. ¿Cierto? Gastar toda esa cantidad de papel, aplicar, o sea, todo el tiempo que se le invierte a diseñar una encuesta, no valdría la pena que fuera en una sola pregunta. Entonces, las preguntas que sean necesarias, si son necesarias, no sé, 5, 10, 15, pues depende de su propósito de investigación. Recuerden que todas estas preguntas deben estar dirigidas a entender ese fenómeno, y cumplir ese objetivo que nosotros estamos trazándonos. Toda entrevista debe tener un propósito, independiente de que haga parte de una investigación y que él me sirva para recolectar los datos de mi investigación, él debe tener un propósito. Cuando digo un propósito es ¿para qué estoy haciendo esta encuesta, perdón? ¿Para qué la quiero hacer? O sea, ¿qué datos quiero obtener de allí? Ese es el propósito que cumple ese instrumento dentro de mi investigación. Después de eso, se debe diseñar las preguntas de tal forma que respondan a ese objetivo de investigación. Y se debe incluir al final un agradecimiento y la toma de datos. Y así también en la parte inferior darles un párrafo que oriente a la persona a decir si él autoriza o no autoriza la utilización de sus datos personales. A eso es a lo que se le llama un consentimiento informado. Entonces, si la persona autoriza, por ejemplo, que en un momento dado se diga que Edith Domínguez dijo que le gustaba la pizza hawaiana, pero si yo, Edith Domínguez, no quiero que me nombren, allí puedo decir que no quiero que me nombren. Entonces yo tendría que decir que una estudiante del grado 7.2 dijo que le gustaba la pizza. No quiere decir que no me sirvan los datos que él me dé, sino que mi encuestado está exigiéndome que yo le mantenga en confidencialidad su nombre, sus datos. Y yo como investigador tengo la obligación ética de corresponder a eso, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de la confidencialidad. Luego tenemos que validar el instrumento. Antes de aplicarlo tenemos que validarlo. ¿Qué quiere decir validarlo? Es hacer una revisión. Revisar que esas preguntas sí sean orientadas a cumplir ese propósito. Cuando ya estamos seguros que sí, que esas son las preguntas, entonces aplicamos el instrumento. Aplicar el instrumento es enviar el link, si decidí hacerlo digital, o sacar la impresión, sacar las fotocopias, e irme y aplicar el instrumento dentro de mi población. ¿Listo? Entonces, esa es básicamente la dinámica para hacer una encuesta de investigación cualitativa. Entonces, mis niños, en este momento les permito a ustedes la palabra. Si me tienen preguntas, todas las que quieran, con mucho gusto se les resuelven. Uno por uno, ¿no? Para que, porfa, nos respetemos la palabra. Los escucho. O sea, profesora, ¿qué significa el instrumento? O sea, el instrumento. El instrumento. Y realizar una encuesta. Profe, ¿qué significa validar el instrumento? Listo. Cuando yo me refiero a un instrumento, es algo así, ustedes dicen, ay, pero es que el instrumento yo lo veo es como en música, ¿cierto? Que el instrumento es la flauta, ¿cierto? En este momento. Algunos de ustedes que toquen otros instrumentos, pues dirán, ah, no, mi instrumento es el piano, mi instrumento es el violín. Pero yo en este momento sé que ustedes tocan todos flauta. Entonces, es algo así. La investigación es como, en ese paralelo sería como la música.
¿cierto? ¿Y cómo hacen ustedes la música? Con un instrumento. ¿Cuál sería? La flauta, ¿cierto? Entonces, en investigación, ¿cuál es el instrumento para poder recolectar los datos para esa investigación? La encuesta. La encuesta, la entrevista, la observación, los grupos de enfoque, la revisión documental, todo eso son instrumentos, instrumentos para recolectar datos que me sirven para mi investigación. A eso se refiere la palabra instrumento. Ahora bien, dice validar el instrumento. Quiere decir que después de que yo lo diseñé y antes de aplicarlo, debo verificar que verdaderamente ese instrumento, que es llamado encuesta, cumple con las condiciones para poder cumplir con ese objetivo que yo dije que iba a cumplir con la aplicación de ese instrumento que es la encuesta. ¿Cómo hago para validarlo? En investigación, siempre, en todos los ámbitos, ya sea colegio, universidad, especialización, maestrías, doctorados, sea en el nivel que sea, siempre te van a asignar un tutor de investigación. Esa persona, llamada tutor de investigación, cumple la función de guiarte metodológicamente de cómo debes realizar esa investigación, ¿cierto? De que de pronto ustedes no están muy bien orientados de qué era lo que yo debía hacer o se me olvidó qué debía hacer, entonces van a tener esa persona que va a ser como esa guía. Además de guía, esa persona va a ser experta en el tema que tú estás tratando. Por decir algo, en el caso de las pizzas, un tutor ideal para una encuesta, no, estamos en el caso de las pizzas. ¿Para qué? Para una investigación relacionada con pizzas, lo más indicado es que te asignen una persona que además de metodología, sepa de pizzas, sea experto en pizzas, ¿cierto? Porque él va a saber más o menos cómo es la dinámica de la situación y de pronto te va a ayudar a conducir. Entonces, llamémoslo de alguna manera, ese tutor va a ser una persona que te va a guiar, pero es un experto. ¿Sí? Entonces, al ser un experto, quiere decir que cuando yo hago mi instrumento, ¿qué es lo correcto? Le muestro a mi tutor y le digo, bueno, mire, este es el instrumento, yo lo diseñé, el objetivo, yo quiero cumplir con esto y esto y esto, estas son las preguntas, tú me lo podrías revisar. Entonces él revisa, valida, validar es mirar si sí sirve, si sí cumple con, ¿cierto? Y él va a decir esto, si cumple o aquí toca que hagamos otra cosa porque no está bien, y hay que hacer algunas cosas. Entonces, sí, Valentina acá me dice que validar el instrumento es como revisar si la encuesta está bien formulada. Sí, señora, definitivamente es eso. Revisar que la encuesta esté bien formulada y que realmente cumpla, ¿cierto? Porque yo vuelvo y les insisto, cuando yo aplico una encuesta es un momento único y yo no puedo exponerme a que de pronto, se aplique en vano un instrumento, una encuesta, ¿cierto? Y que después me toque repetir otra vez. Repetir y a veces incluir preguntas que yo ya he hecho en otra entrevista. Entonces, antes de ir a ese momento único, yo debo verificar que todo esté bien. Sí, es algo así como cuando ustedes van a planear el cumpleaños de su papá o su mamá. Ustedes todo lo planean también para que ese momento salga espectacular porque es un momento único, ¿cierto? Entonces, algo así, ¿no? Es validar el instrumento es precisamente eso, comprobar que todo está bien para que ese momento único salga todo perfecto. ¿Sí? Es más o menos eso. Me dice Juan José que quién sería ese tutor de investigación. Todas las instituciones educativas, ya sea colegio, sea universidad o semilleros de investigación, inclusive el mismo Colciencias, es el encargado de asignar al estudiante o al investigador ese tutor, ¿cierto? Son personas calificadas que la institución ha designado y contratado con ese fin, para poder guiar. Y ojo, porque es guiar, no es que les hagan, es guiar. Profesora, Señor.
Digamos, si usted nos pone una tarea de eso, ¿quién sería nuestro tutor de investigación? ¿No? O sea, usted, profesora. Sí, porque en este momento soy yo quien les estoy enseñando. Profesora, y la encuesta, no entendí bien, es como la entrevista, digamos, o sea, me refiero, no es lo mismo, pero me refiero que si es escrito, también tengo que hacerle ese tipo de preguntas, así como en un video, ¿sí me entiende, profesora? Sí, señor. Ujú. O sea, El, es ins- llamémoslo de alguna manera, la encuesta y la entrevista tienen algo en común y es que se basan en un cuestionario. Un cuestionario, ustedes saben que es un cuestionario, ¿no? Es una serie de preguntas, un cuestionario. Entonces, des en cuenta que tanto la entrevista como la encuesta se basa en preguntas y preguntas abiertas, porque si ustedes se dieron cuenta, en la entrevista aplicaron preguntas abiertas y la persona se expresó libremente y ustedes le dieron su tiempo. Si fue cortica, si fue larga, la respuesta pues dependió de la persona a la que ustedes entrevistaron, pero ustedes le dieron su espacio para que se expresara libremente, ¿cierto? Lo mismo pasa en la encuesta cualitativa, que es pregunta abierta. ¿Qué hace la diferencia? Que la entrevista va dirigida a una persona. La encuesta va dirigida al total de la población que yo elegí trabajar en un solo momento. ¿Mm? Esa es la diferencia. Y que después, obviamente, me toca hacer el análisis, llamémoslo de alguna manera, mirar preguntas que concuerden, preguntas que son diferentes. Me toca entrar a leer encuesta por encuesta para ver qué fue lo que opinó la gente, ¿cierto? Y tratar de como sacar una construcción de todo eso, que es el resultado, ¿cierto? Pero llamémoslo de alguna manera, eso lo vamos a aprender a hacer en otro periodo, ¿cierto? Que eso es lo que se llama análisis y triangulación de la información. Eso es lo que en investigación se llama análisis y triangulación de la información. ¿De cuál información? De la que yo obtuve. ¿Y dónde la obtuve? En la aplicación de los instrumentos. ¿Y cuáles fueron los instrumentos? Las encuestas, las entrevistas, los grupos de enfoque, la observación y la revisión de literatura que hice. Entonces, allá, cuando yo voy a hacer el análisis, es que voy a necesitar todos esos datos que yo recolecté con mis instrumentos. ¿Listo? Sí, señora profesora. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Que se nos acabó se nos acabó la clase. Bueno, No, señora. entonces, señora. chicos, ¿qué tenemos por hacer? Entonces, la próxima semana, cuando yo hablo de la próxima semana, es la próxima semana, no la próxima clase. Nosotros tenemos el espacio de la clase. Entonces, en ese espacio de la clase, ustedes van a entrar a Classroom y van a responder una evaluación. Vamos a aplicar una evaluación por Classroom. ¿De qué? De lo que es la recolección de datos, de lo que es la entrevista y de lo que es la encuesta. Esta es la nota de nuestra primera evaluación. Profesora, tengo una pregunta sobre eso. Señor. Las últimas evaluaciones que hemos hecho, es, digamos, nos reunimos a Zoom y después hacemos la evaluación mientras estamos en Zoom, entonces pues no sé si vayamos a hacerla en Zoom o no, por eso. Sí, la idea es que sí, que nos reunamos y la hagamos. Ujú. Listo, mis chicos. Entonces quedó comprendido, ¿cierto? Bueno, entonces en este momento paro el video.